Gracias por compartir con su parroquia hermana de San Francisco de Asís en Richfield Park, New Jersey, en los Estados Unidos. Hoy tenemos la celebración litúrgica de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, hoy, Viernes Santos. Iniciamos en silencio este segundo día del Triduo Pascual. Oremos. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuante y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue condenado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharo inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte,
y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestran que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con el que está en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues lléveselo y juzguen según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quién quiere que le suelte? ¿Al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió.
Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrían ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltes a ese, no eres amigo de César. Porque todo el que pretende ser rey es el enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió al sitio llamado La Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, que habían crucificado con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Comparto con ustedes, hermanos, algunos lo saben ya. Me gustan mucho las historias. Alguien diría porque ya de pronto estamos llegando a una etapa en la vida en la que las historias son bonitas, en las que compartimos, en las que llevan enseñanza. Especialmente esas me gustan. Y cuando repasaba las lecturas y lógicamente también la pasión, se me vino a la mente una historia que leí hace ya bastante tiempo. Es la historia de un rey que un día decide vestirse de mendigo. Y la razón por la que lo hace es porque él quería ir a ver qué tan compasivo era su pueblo. Hace entonces ello y llega a 3 lugares distintos, 3 casas en las que pide por favor que le den algo de comer. En las 2 primeras casas lo ven inmediatamente la condición que llega, lógico, vestido con harapos, y le rechazan, le cierran la puerta. Personas pudientes. A la tercera casa, la situación de ellos era diferente, gente humilde, gente apenas con lo necesario para vivir, pero no solamente lo invitaron a comer, aun cuando lo que tenían, lógico, era sencillo, pero se lo sirvieron con mucho amor e incluso le ofrecieron dónde quedarse a pasar la noche. Ya el libro más adelante cuenta la reacción del rey, pero tal vez una de las enseñanzas importantes es precisamente darnos cuenta que nosotros también dentro de nuestra fe reconocemos a Cristo como Rey. La última celebración de todo año litúrgico precisamente es la celebración de Jesucristo, Rey del universo. Pero nosotros sabemos que en nuestro caso, nuestro Rey sale completamente de lo que podríamos decir es la dinámica del mundo. ¿Quién de nosotros no escucha la palabra rey o reina e inmediatamente piensa en personas con muchas posesiones, viviendo de manera muy pudiente en palacios, castillos, buenas vestiduras, ropas, sirvientes? Sin embargo, en nuestro caso en particular, y lo conocemos, el Señor lo dice en el Evangelio, el reinado es diferente. El reinado de Cristo es un reinado de servicio. Y démonos cuenta cómo desde el momento mismo en el que comenzamos a celebrar la vida de Cristo, que es ya con la preparación y con su nacimiento como Rey,
La manera que Cristo escoge tiene mucho que ver, por eso quería mencionarles esta historia, con esta forma en la que se presenta aquel rey, en nuestro caso, nuestro rey por excelencia, que se despoja de todo. La Navidad es uno de los tiempos más hermosos, nadie lo puede negar, pero está lleno también de enseñanza, aparte de todo lo bonito. Y el hecho de que nosotros contemplamos, escuchamos, creemos en un Dios que se hizo hombre, pero no solamente ello, porque Él quiso venir a caminar con nosotros, compartir con nosotros, sufrir con nosotros, reír con nosotros y desde nuestra propia historia ayudarnos a subir. Es la manera en que el Señor vino a realizar todo esto. En la historia de la humanidad, y ojalá algún día llegue a cambiar, siempre los seres humanos tendemos a impresionarnos mucho por cosas que en estos días, quiera Dios, hayamos aprendido, no son realmente tan importantes. Nos impresiona el que una persona pueda ser pudiente, tenga bienes materiales. Y muchas veces deseamos nosotros también tenerlos, aun cuando a veces inmediatamente para no sentirnos culpables decimos todas las excusas e ideas, vamos a ayudar, vamos a hacer esto y lo otro, pero el dinero impresiona, nadie puede negar eso, dinero, joyas, oro, todo eso impresiona. Nos impresiona el poder. ¿Quién puede negarlo? También nos impresiona el poder. Muchas veces soñamos con tener un puesto, a veces lamentablemente no por la razón correcta, que es la de guiar a nuestros hermanos y hermanas de manera que cada día vayan ellos pudiendo ser más y mejores, sino a veces solo por el hecho de sentir que estoy encima de los demás. La fama. Alguien decía que no existe sonido más bonito que el del propio nombre, y claro, como creyentes, una de las cosas que tratamos es de siempre llamar a las personas por su nombre, porque es lindo sentir que alguien sabe el nombre. No siempre es fácil, pero ¿cuántas veces, sin embargo, no es por el hecho de crear comunidad o familia o de tratar de aprenderse el nombre de los hermanos para que sientan esa cercanía e importancia? A veces sencillamente para que los demás me rindan tributo. Cristo viene a nosotros de una manera completamente diferente. Y tal vez sea una de las razones por las que a muchos les costó reconocerlo como rey, porque lo esperaban dentro de los criterios del mundo. Viene, nace de una manera sencilla, nace en un pesebre, en una familia humilde, creció de manera humilde, posiblemente como carpintero el mismo, dado que su padre adoptivo lo era, y todo su ministerio siempre fue entre los más sencillos y los más pobres. Y yo decía, Cristo vino a enseñarnos que lo más grande en el ser humano no tiene que ver con esas cosas que a veces el mundo las dice y todavía las sigue diciendo, sino con los sentimientos, con los valores, con lo que hay dentro de nosotros, con el que podamos, como la historia del rey, mostrar sensibilidad, mostrar compasión. En estos días hay muchas personas que nos muestran esa cara de Cristo, muchos hermanos que a costa de su propia salud, de su propio bienestar, salen día a día, muchos trabajando en hospitales, muchos trabajando en las calles, manteniendo el orden, muchos tratando de proveer para que todas las personas tengan lo necesario. Y es un signo hermoso porque la mayor parte de estas personas son gente sencilla, gente que vive día a día. Y es hermoso darnos cuenta cómo hoy que nosotros, si lo escuchábamos en la lectura de la Pasión en la que se decía Cristo Jesús es el Rey Nazareno, estamos cayendo en cuenta de que lo que hace valioso una persona es lo mismo que hizo valioso el ministerio de Cristo, su misión, y lo que Él nos dice constantemente tiene que ser nuestro mayor distintivo, el servicio con humildad, el servicio con alegría. Al final de cuentas, hermanas y hermanos, nadie se lleva nada de lo que materialmente tiene. Y lo decíamos el otro día, lo único que te llevas son las buenas obras, las cosas que hiciste por amor y con amor. Y es asombroso darnos cuenta el que muchas veces haya personas, y lo hemos escuchado y uno lo llega a ver en la realidad,
de que a veces se quitan el bocado de la boca para ayudar a otros hermanos. Y les compartía en la parroquia que una pareja de ancianos, el otro día a mí me asombraba porque luego de haberles llevado alimentos para que ellos no tuvieran que salir, que estén quietecitos, recibo la llamada, ya lo habían repartido todo, porque en su mismo edificio había personas que no lo tenían. Y bueno, Dios, que es bueno, siempre provee, pero uno se da cuenta, wow, estas personas que tienen tan poco y son capaces de entregar hasta lo que tienen porque tienen sensibilidad por los demás. Que sea la humildad, hermanos, y el servicio a toda cosa, no porque sea fácil. Cristo lo enseña en la cruz. Hermanos que están haciendo cosas no porque sean fáciles, sino por amor a otras personas. Wow, es precisamente lo que nosotros celebramos hoy. Un sacrificio de amor. Y este sacrificio de amor va a tener muy buenas consecuencias. Para todos los que están trabajando fuerte y arriesgando su vida, esos sacrificios que ustedes están haciendo van a tener consecuencias muy buenas. No lo digo yo, lo dice Dios. Y sabemos que el Señor siempre dice la verdad. Así sea. Una de las maneras más bonitas a través de las cuales podríamos describir qué es la oración, lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, hace más de 400 años. Orar es hablar con aquel que sabemos nos ama. La oración, quiera Dios que vayamos cada día aprendiéndole, no debe ser nunca algo obligatorio, no, es charlar con alguien que me conoce, absolutamente todo lo conoce de mí, y no solo las cosas buenas que Él me ha dado, Él conoce mis errores, mi falta de fidelidad, y sin embargo me ama, y siempre quiere compartir conmigo, charlar, ayudarme. Vamos a unirnos en ese espíritu de oración por toda la iglesia, porque somos hermanos, y al final de cuentas, como decía San Pablo en la carta a los Corintios, las alegrías y las tristezas de los demás tienen que ser nuestras alegrías. Por eso, estas son las oraciones de toda la iglesia. Oremos también por nuestro obispo Juan José, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y puedan incorporarse a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño,
bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, para que al que Dios se dignó a hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar en el amor a su nombre y en la felicidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha la súplica de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención, todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor, todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios, nuestro Señor, les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia de los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y una vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por las víctimas del abuso físico y emocionales, especialmente por quienes han sido heridos por ministros de la Iglesia, para que puedan encontrar comprensión, consuelo, justicia y paz.
Dios Todopoderoso y Eterno, que todas las personas que han sufrido la violación de la confianza por parte de ministros de la Iglesia puedan encontrar a través de tu cuidado constante y prevención una fuente inagotable de alivio y sanación, restaurando así su confianza en ti y en la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, porque a causa de la pandemia del coronavirus, los enfermos y fallecidos, por quienes se sienten perdidos y consternados, y por aquellos que cuidan de los enfermos, que aunque nos sintamos en este momento castigados por la aflicción, podamos encontrar alivio en la misericordia amorosa de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, míranos con compasión en nuestra aflicción, alivia nuestra carga y confirma nuestra fe, para que podamos confiar sin dudar en tu providencia paternal, restaurando así su confianza en ti y en la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. La tristeza invadía su alma. Se acercaba la muerte y no encontraba la calma. Se sentía angustiado. La agonía había comenzado. Era tanto el dolor, se hizo ofrenda, aceptando sufrir por un pueblo pecador. Era tanto el valor, tan grande la entrega, enfrentando morir como prueba de su amor. Y mírame a mí, renegando ante la dificultad, quejándome ante la enfermedad.
reprochándote ante la necesidad, buscándote ante la adversidad. Si tú lo diste todo por mí, ¿qué más puedo yo pedir? Hágase tu voluntad en mí. Tres amigos le acompañaban, pero él camina adelante, para orar se apartaba, y aunque lo vieron desamparado, sus amigos dormidos se quedaron. Era tanto el dolor, se hizo ofrenda, aceptando sufrir por un pueblo pecador. Era tanto el valor, tan grande la entrega, enfrentando morir como prueba de su amor. Y mírame a mí, renegando ante la dificultad, quejándote ante la enfermedad. Y mírame a mí, reprochándote ante la necesidad, buscándote ante la adversidad. Si tú lo diste todo por mí, ¿qué más puedo yo pedir? Hágase tu voluntad en mí. Un día como hoy, como iglesia, pedimos, elevamos la oración al Señor de que nos conceda el mismo amor que Él nos tiene, porque la razón por la que Él fue capaz de aceptar todo el sufrimiento, todos los dolores, hasta los más profundos, fue por el amor que Él nos tenía. Pidamos al Señor, todos nosotros nos conceda esa gracia, que cada día nos enamoramos no solamente más de Dios, porque en esa medida podemos aprender a amar como Él nos ama, sino que seamos capaces de amar y más, amar a nuestros seres queridos, para que estemos dispuestos como Cristo a entregarlo todo. Y sabemos que no solo el Señor ha hecho por nosotros eso, se sigue entregando y lo sigue haciendo en el regalo de la Eucaristía. Dios sigue trabajando por su pueblo. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que para Dios nada es imposible, y por esto, en este momento en el que la mayor parte no puede recibir al Señor en su cuerpo, vamos a pedirle que por la acción del Espíritu Santo llegue a todos y cada uno de los que estamos unidos en oración las gracias que recibimos regularmente durante la comunión en la Eucaristía. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os adoro y os amo sobre todas las cosas, y deseo que vengáis a mi alma, mas no pudiendo ahora recibiros sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido a mi alma, os abrazo y me uno enteramente a vos, Padre eterno, y os ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Este es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me ha ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea puedan volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Agradecer a todos los que a través de este medio se nos unen en oración, a las hermanas que representan, a todos los que no solo en esta parroquia, en toda la iglesia están sirviendo a través de ellas. Que Dios bendiga a todos nuestros ministros. Y tal vez, ya que era la palabra casi final de esta oración, servicio. Pensemos en estos días en los que tal vez un poco forzosamente la gran mayoría están en sus hogares, todos también tenemos que hacerlo, después de pasar toda esta experiencia fuerte que es prácticamente una pasión. Y yo sé que lógico, vamos a estar bien agradecidos y a Dios. ¿Qué vamos a hacer por los hermanos? Para que no se nos quede solamente en una palabra bonita. ¿De qué manera puedo servir? En algo, aunque sea sencillo, porque las cosas sencillas, si se hacen con amor, se transforman en algo extraordinario, decía la Madre Teresa. Sea que lo hagas en la iglesia, en tu comunidad, hay cantidad inmensa de lugares donde podemos servir. Ojalá lo hagamos en el silencio, sin buscar reconocimiento, pero preguntémonos, y muy importante todavía más, ¿cómo puedo, con mi ejemplo, enseñarle a mis hijos, a los jóvenes, que realmente servir es una bendición? Y que, como decía el Señor, terminamos recibiendo más aún de lo que estamos dando. Preguntémonos en estos días de qué manera puedo, para que nuestro agradecimiento a Dios no sea solo de palabra, que algo bueno en medio de toda esta dificultad y dolor haya quedado, un cambio en la vida. Y nos vamos a dar cuenta, si no lo hemos hecho, de que realmente servir a Dios en los hermanos trae mucha alegría. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor.